Todo en detalle y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erigió como la potencia dominante y en consecuencia el dólar se transformó en la principal moneda del mundo. De hecho, para el 2021, cerca del 60% de las reservas de divisas de los distintos bancos centrales en el mundo están invertidas en activos dolarizados. Pero la balanza ha cambiado. La tendencia de países que se alejan de la moneda estadounidense y buscan otras divisas para realizar operaciones comerciales y restricciones de Occidente ha venido evolucionando. Para profundizar sobre este tema, tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle. Ya está acá en el estudio. Le damos las muy buenas noches. Adelante, Alejandro. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, también buenas noches para todos. El dólar está perdiendo terreno y eso es una realidad. Y a pesar de las distintas señales que anticipan su caída, aún existen políticos que presentan la dolarización de la economía como una solución a la crisis, como ocurre actualmente en la carrera presidencial de Argentina. Argentina está pasando por su peor situación económica desde 1991. Si hay algo que quita el sueño a los argentinos, que es un verdadero dolor de cabeza, eso tiene un nombre y se llama inflación. La inflación en Argentina traspasó por primera vez en 30 años la barrera de los 3 dígitos. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde marzo del 2022 hasta marzo de 2023, los precios subieron 102,5% y tan solo en este último mes, el alza fue de 7,7%. Y ese no es el único problema económico que sufre Argentina. El gobierno de Alberto Fernández heredó la deuda con el Fondo Monetario Internacional realizada por Mauricio Macri, valorada en 44.000 millones de dólares, y la potenció con otro acuerdo, pese a los llamados populares en decretarla como una deuda ilegal. Para algunos, el origen de la inflación en Argentina es un tema difícil de abordar. La inflación en la Argentina es la columna del día de hoy. No pretendo en tan poco tiempo explicar un fenómeno así de complejo. Pero la mayoría de las opiniones coinciden en que las variables claves son las tasas de financiamiento bancario y la dolarización en los insumos, lo que hace que cuando sube el dólar aumenten los precios. Y como dice el dicho, pescando en río revuelto, el diputado y precandidato a las presidenciales de Argentina, Javier Milei, tiene una solución. Te tengo que preguntar de una y de frente mar. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Solución que no parece muy factible y ha causado la indignación en el país. Trampa, quieren sumergir a muchísimos argentinos y argentinas. La dolarización de la economía es un suicidio cultural y social para este país. Milei te dice que la solución es dolarizar la economía. No estamos de acuerdo. La idea de dolarizar la economía argentina fue sembrada en la década de los 90 por el expresidente Carlos Menem, lo que terminó sucumbiendo en diciembre de 2001 en la denominada crisis del corralito que dejó a millones de argentinos sin sus ahorros. Desde entonces, en el país ronda la dolarización por las caras de la derecha neoliberal. Y ahora también Juntos por el Cambio, el diputado Cacase que está con nosotros, es diputado de Evolución, ¿no?, del radicalismo, presentó también un proyecto de dolarización. Y ante el temor de revivir una de las peores crisis económicas de Argentina, son muchas las voces que intentan concientizar para sepultar esa idea. ¿Crees que se puede dolarizar la economía argentina? No, es un disparate, no existe. De hecho, no tiene ningún sentido económico. La trampa que tiene la dolarización es que lo primero que tiene que hacer es pulverizar los salarios. Sobre todo en un contexto donde ya el mundo busca dejar de usar el dólar. Tenemos que discutir y debatir estas cosas y obligar a que todos y cada uno de nosotros pensemos un poco más antes de repetir monocordemente, como si fuéramos allá en la época de la colonia y nos querían vender espejitos de colores. No podemos seguir comprando más espejitos de colores. Los argentinos nos han vendido durante mucho tiempo espejitos de colores. No más, no más, no más.
La dolarización de la economía es una propuesta recurrente en sectores de la extrema derecha para solucionar algún tipo de crisis. Sin embargo, hay muchos factores que demuestran que tal medida puede ser peor que la enfermedad. Una de las principales desventajas de dolarizar una economía es la limitada, por no decir nula, capacidad de acción que puede tomar el Estado sobre la política monetaria. Esto significa que el país no puede ajustar las tasas de interés, regular la oferta monetaria o devaluar su moneda para estimular el crecimiento económico o combatir la inflación. Esto, en consecuencia, hace que la nación dolarizada dependa exclusivamente de Estados Unidos y a sus cambios en las tasas de intereses, a sus recesiones, etc. Asimismo, el país pierde señoriaje, es decir, la ganancia que tiene un gobierno al emitir su propia moneda, lo que limita su capacidad para financiar programas sociales y perjudica su presupuesto. La dolarización también puede aumentar los costos de transacción para las empresas y las personas debido a que es posible que deban pagar tarifas más altas para cambiar la moneda local por dólares estadounidenses. En el mundo son varios los países que han dolarizado parcial o totalmente su economía. Vamos a ver algunos ejemplos. En Latinoamérica son 3 los países que por alguna razón u otra sucumbieron y establecieron el dólar como su moneda oficial. Panamá lo hizo desde 1904. En la actualidad, el 80% de sus depósitos bancarios están basados en los dólares estadounidenses. En su caso, fue por la construcción del Canal de Panamá. Por otra parte, se encuentra El Salvador, que lo hizo en el año 2001, en medio de una inestabilidad económica. Y un año antes, Ecuador dolarizó su economía también como una solución de una severa crisis. Una medida que es catalogada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa como un error histórico, porque las realidades de cada país son distintas y no se pueden subordinar a una sola política monetaria. Por los errores históricos cometidos en nuestro país, nosotros no tenemos moneda nacional. Es más, tenemos una moneda extranjera, lo cual significa que estamos sometidos a la política monetaria de otro país, en este caso Estados Unidos, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que nosotros requerimos para enfrentar el escenario que se avecina. Esto es, está apreciando el dólar. Ojalá entiendan esto, sobre todo nuestros estudiantes de economía. Con toda la parafernalia de siempre, con la propaganda, se dijo que la dolarización era el último descubrimiento, poco menos, de la civilización, y que eran unos tontos los países que no dolarizaban. Entonces, ¿por qué el resto de Sudamérica nunca dolarizó? Para algo debe servir la moneda nacional. Y sirve para muchas cosas. Es el principal mecanismo de coordinación social, pero sobre todo sirve como un instrumento más poderosísimo para enfrentar esta clase de crisis, sobre todo crisis o problemas en el sector externo. Y aunque desde los sectores de la extrema derecha abogan por la dolarización, el mundo está en un proceso que demuestra todo lo contrario. De hecho, las economías mundiales emergentes están intercambiando en divisas nacionales sin la moneda estadounidense, una situación que pone en riesgo el dominio financiero del dólar. El mundo camina con pasos firmes hacia un mundo desdolarizado. Inflación en Estados Unidos, el dólar pierde valor. Los Estados Unidos están batallando y mucho con el dinero que tiene el gobierno para gastar, y esto amenaza pues diferentes sectores. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el dólar cayó al 58% de las reservas globales en el cuarto trimestre del año 2022, el nivel más bajo desde 1995. Para algunos expertos, la moneda estadounidense bajará menos del 50% en la próxima década. De tal manera que cerca del 60% de esta encuesta cree que entre menos de 2 años o como mucho 10 años tendremos a nivel mundial las reservas mundiales de dólar por debajo del 50%. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, el presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene la misma duda. Eu toda noite me pergunto por qué. Todas las noches me pregunto por qué todos los países necesitan hacer su comercio respaldado por el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar respaldados por nuestra moneda? ¿Por qué no podemos comprometernos con la innovación? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda después de que el oro desapareciera como moneda? ¿Por qué no el yen?
¿Por qué no el real, el peso? Ante esas interrogantes, varios países están buscando respuestas y soluciones para frenar la dependencia. A principios del año 2023, Brasil y Argentina relanzaron sus relaciones con un proyecto de moneda común para el intercambio comercial. La divisa podría llamarse Sur y tendría alcance regional hacia el resto de las naciones. A moeda común, ela vai facilitar. La moneda común facilitará el comercio entre los países, principalmente entre Brasil y Argentina, porque no se necesitará más el dólar. El dólar es un problema serio hoy, principalmente para Argentina. Por otro lado, China y Rusia firmaron un acuerdo comercial que se desmarca del dólar y que centra el comercio en el yuan chino y el rublo ruso. Mismo paso adoptado por la India, que abandonó la moneda estadounidense para comprar petróleo ruso utilizando el dirham, divisa oficial de los Emiratos Árabes Unidos. En estos países se concentra más de un tercio de la población total que cuenta el planeta. La orden mundial está cambiando muy claramente. Sí, ¿no? Y ellos certamente, otros países van a marchar en la misma dirección, claro. Eso sin duda, porque con Brasil, China, Rusia y otros van a hacer lo mismo, que son gigantes desde el punto de vista político y económico. Entonces, el mundo está cambiando. En este sentido, el grupo de las economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, anunciaron la creación de un sistema económico alternativo con una nueva moneda de reserva. Un grupo que ya superó al G7 en influencia económica, pues los BRICS aportan el 31,5% del PIB mundial, mientras que el grupo occidental representa el 30,7% y utilizan el dólar estadounidense. Y aunque la narrativa occidental comentará que la pérdida del dólar es por una guerra económica emprendida por Rusia y China, la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos reconoció que su política de sanciones contra Moscú afecta al dólar. Dice que su país sabía que había riesgo de amenazar la hegemonía del dólar si castigaban a Rusia con sanciones financieras que al final estaban relacionadas con el papel que juega el dólar. Frente a este escenario, donde el poder de reserva del dólar disminuye 10 veces más rápido de lo previsto, el mundo busca alternativas en las criptomonedas, en el oro, monedas nacionales y por supuesto en el yuan, la divisa que podría cambiar el rumbo económico del siglo XXI. El dólar estadounidense durante 8 décadas ha tenido un monopolio en el comercio global, pero así como dicen las leyes de la física, todo lo que sube, baja. Y aunque sería muy apresurado asegurar que la hegemonía del dólar ya terminó, probablemente estemos viendo el final de su imperio para dar paso a un intercambio de divisas más equilibrado y justo. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este interesante tema de la desdolarización, un tema paulatino que seguramente inevitable y para allá avanza la humanidad y también explicando los riesgos de pérdida de soberanía y de limitaciones económicas de aquellos países que adoptan la dolarización de sus economías. Dicho esto, corresponde hacer nuestra primera pausa. Quiero hacer también dos menciones especiales a dos compañeros del equipo de producción, todos muy buenos, pero hoy mención especial a Jonathan García y a Franklin Batista, editores, quienes hoy se han lucido con la edición. Bueno, dicho esto, repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en Twitter y en TikTok como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán.